Compañeras, compañeros, buenos días. El día de hoy espero que se aproveche. Tenemos la oportunidad de tener presente al compañero Miguel Dualde, secretario de Cultura de ANSAFE y de CETERA, que nos va a informar de qué se trata este plan maestro que quiere imponer el Gobierno Nacional, como para que tengamos elementos para discutir con los compañeros después en las escuelas y preparar lo que sería una resistencia a este nuevo cambio que quiere introducir el Gobierno Nacional. También nos va a hablar de este operativo Evaluar Aprender y de por qué desde la CETERA y desde ANSAFE nos estamos oponiendo a este sistema de evaluación que quiere imponer también, o que ya lo está llevando a cabo, porque no lo discutió en paritaria con los gremios y lo está llevando a cabo, lo está ejecutando el Gobierno Nacional a los chicos de primaria, de secundaria y a los de último año de los distintos profesorados. Así que yo simplemente hacerle la presentación, agradecerle al compañero Miguel Dualde que se haya tomado la molestia de venir hasta acá como para informarnos de esta situación, y espero que ustedes lo aprovechen también y que después puedan llevar este debate hacia el interior de las escuelas, porque es muy importante. Muchas gracias, compañero, lo dejo en la compañía de Miguel. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, no es ninguna molestia, al contrario, un gusto, un placer poder venir a trabajar acá en la delegación San Lorenzo. Y específicamente en estos temas nos interesa trabajar con los docentes estas cuestiones, porque últimamente estamos siendo, no sé si cómo llamarlos, invadidos, atacados, pero hay como una operación muy fuerte de los medios de comunicación que instalan temas de agenda, e incluso esos temas pasan a ser muchas veces los temas de debate de programas serios que pueden debatir estos temas, hasta los programas de la tarde, en donde sobre evaluación, sobre educación hablan Mariana, lo intratable, lo indomable, todo. Entonces, creo que en ese escenario los docentes estamos siendo fuertemente atacados, demonizados, incluso cuestionados, porque hay un tema que es muy controvertido, que es el de la evaluación. Y que sobre eso es un tema que le interesa a todos, le interesa a los padres, le interesa a los pibes, nos interesa a nosotros los docentes. Y entonces alrededor de ese tema que es muy, que con ese tema pican todos, se ha generado todo un escenario y un ambiente en el que muchas veces se tergiversan los sentidos con los que necesariamente tienen que ser tratados y abordados. Por eso a nosotros nos preocupa mucho y queremos salir como lo venimos haciendo históricamente, a discutir los sentidos que se le está dando. Y por eso celebramos la convocatoria de los compañeros de la delegación que ponen a la par los temas evaluación y plan maestro. Lo quiero plantear en ese orden, porque ese ha sido el orden, desde nuestra perspectiva, en el que la actual gestión de gobierno está poniéndole a todo el sentido de la evaluación en ese orden. Si hay algo con lo que empezó a hablar esta nueva gestión de educación, es de evaluación. Si lo primero que salieron a decir como política de Estado desde diciembre del 2015 era hablar de evaluación, y así lo hicieron hasta el presente. Es más, diría yo, de lo único que casi hablan es de evaluación. No hay otro tema que esté tan en la mira y en las políticas educativas como la evaluación. Y nosotros decimos que están poniendo, muchas veces en la manera de abordar la cuestión, están poniendo el carro por delante del caballo. Porque el primer comunicado
que se sale a decir después de la Asunción fue la creación de un Instituto de Evaluación Nacional. Si la idea fija de la creación de un Instituto Nacional fue las primeras medidas que este gobierno salió a decir, medida que fue resistida por nuestras organizaciones sindicales, y la idea, primero sacarlo por decreto. Recuerden que en los primeros meses de esta gestión fueron muchos decretos de necesidad y urgencia, dentro de los cuales un proyecto de decreto era el Instituto Nacional de la Evaluación, instituto que ya en la Ciudad de Buenos Aires funciona, y ese instituto en la Ciudad de Buenos Aires lo quieren replicar para toda la nación. Ahora, esa resistencia que pudimos tener para que no salga por decreto, después fue un intento de que salga por ley. Hay hoy una ley, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para la creación del Instituto Nacional de la Evaluación, que también fue resistida, que tampoco tiene consenso y que todavía no está pudiendo ser aprobado. En el medio de esto y ante la resistencia, lo que crea por decreto el Ministerio actual es una Secretaría de Evaluación, secretaría que no existía anteriormente. Hoy tenemos una Secretaría de Evaluación, que es la que coordina todos estos operativos Aprender, y ahora operativos Enseñar, que está a cargo de Elena Duro, que es una de las especialistas en evaluación en Argentina, que ha trabajado en muchos organismos a nivel mundial, como el UNICEF, que incluso ha venido al sindicato en el 2014, participó de un panel donde era muy crítica de las pruebas estandarizadas, donde hablaba de la autoevaluación institucional, pero que ahora está trabajando en esta gestión y coordinando estos operativos que usan eufemismos. Porque los dos operativos se llaman, fíjense, uno se llama Aprender, que es para los estudiantes de primaria y de secundaria, y el otro se llama Enseñar, que es para los pibes de los institutos. Ninguno se llama como se debería llamar, que es evaluar. Porque lo único que hacen es evaluar. Y ni siquiera hacen evaluación. Lo que hacen es una mirada reduccionista de lo que nosotros entendemos por evaluación, que lo que están haciendo es tomar pruebas estandarizadas. Entonces, la primera distinción que nosotros tenemos que hacer es entre evaluación y entre pruebas estandarizadas. Porque estos operativos son operativos de pruebas estandarizadas, es decir, formularios a ser completados por múltiple choice que se toman de una manera igual a cualquier pibe de cualquier lugar del país y en cualquier condición de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la misma prueba en un momento determinado a pibes de Jujuy, de la Ciudad de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, de Santa Fe, incluso dentro de Santa Fe, a un pibe de San Lorenzo, de Villa Constitución o el de Pozo Borrado, sin tener en cuenta cuáles son las características diferenciales diversas que tienen, que se llevan a cabo cada una de las escuelas a través de los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje con las particularidades de cada territorio, de cada cultura escolar. Entonces, por eso nosotros decimos, y los medios instalan que los docentes nos oponemos a la evaluación. Entonces, primera cuestión que queremos aclarar, los docentes no nos oponemos a la evaluación porque de hecho la evaluación, tal como la entendemos nosotros, forma parte de nuestro trabajo diario. Si hay algo en lo que se sostiene nuestro proceso de trabajo, es la evaluación. Porque la necesitamos. De esa manera nosotros revisamos las prácticas, vamos corrigiendo nuestras trayectorias, nuestra relación, nuestras estrategias didácticas. Las evaluaciones las necesitamos porque nosotros queremos saber, somos los primeros que queremos saber cómo aprendieron, qué aprendieron los pibes, qué no aprendieron, qué aprendieron diferente, qué necesitamos reforzar, qué necesitamos revisar, resignificar. Entonces, si hay algo que no nos oponemos es a la evaluación. A lo que nos oponemos nosotros son a los mecanismos estandarizados de pruebas homogéneas que tienen que ver con una relación casi mecánica entre enseñanza y aprendizaje y que pretende en un momento dado poner un valor a un contenido, porque si de algo dan cuenta de la otra diferencia, las pruebas PISA, las pruebas PISA serían a nivel internacional lo que las pruebas Aprender son a nivel nacional. Ahora, si lo que dan cuenta de estas pruebas PISA, las pruebas Aprender, ni siquiera dan cuenta del aprendizaje y de la enseñanza, dan cuenta de determinados contenidos, porque si hay un resultado que ofrecen es sobre esos contenidos que le tomaron, es si saben o no saben esos contenidos.
que todos nosotros sabemos que somos docentes, que algunos contenidos no son todo el currículo que nosotros trabajamos en un año de clase. Entonces, si los resultados son malos o buenos, no son sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, son resultados malos o buenos sobre algunos contenidos. ¿Y quién define los contenidos? Esa es la otra pregunta, porque las pruebas, nosotros los docentes no sabemos cuáles son las preguntas, estamos excluidos. Porque no nos preguntaron a nosotros para construir las preguntas cuáles son los temas que dimos. Porque las preguntas las construyen otros. Entonces ni siquiera somos parte del proceso de construcción del instrumento, que también criticamos porque es muy mecánico y de tipo poner crucecitas en algunos posibles ítems. Y cuando uno tiene que poner crucecitas en unos posibles ítems es porque ya las posibles respuestas están dadas. Si yo tengo 4 posibilidades, no tengo más que 4, no puedo pensar una quinta. Porque esa forma de preguntar te lleva a que vos respondas las posibilidades de respuesta que pensó el otro, no las posibilidades de respuesta que tiene el pibe. Nosotros mirábamos todos estos días la toma de la escuela en la ciudad de Buenos Aires, donde los medios también se encargaron de demonizar esta cuestión, y en vez de analizar en profundidad lo que significaba en la escuela secundaria del futuro que estaban proponiendo, en vez de analizar eso, se preocupaban por las tomas. Incluso los debates televisivos terminaban diciendo, bueno, pero vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las tomas. Como que la toma terminaba siendo el elemento disruptivo, lo antidemocrático, la imposibilidad de garantizar el derecho a la educación, que mirá lo que hacen con los impuestos que yo pago, en vez de pensar la secundaria del futuro. Y cuando interpelaban a los pibes, a los que salían por medio, incluso muchos adultos arrogándose este supuesto saber o tenerla clara, entrevistaban, y los pibes daban unas cátedras de ciudadanía. Los argumentos que los pibes esgrimían, incluso en esa situación de querer estigmatizar, de decir son los loquitos, de por qué, los pibes que contestaban, daban una clase realmente. Entonces, ¿qué prueba PISA? ¿Qué prueba aprender puede mostrar en un formulario de múltiple choice todo ese conocimiento que construyeron los pibes y esa decisión de ciudadanía, esa formación cívica, ese posicionamiento ético, político? ¿Qué prueba PISA puede poder ponerle un número para después rankearlo, para después hacer un sistema de las mejores y las peores escuelas, de los mejores y los peores países, si se pierde eso? El otro día nosotros estábamos en Casilda, también hicimos una jornada en la agrotécnica, donde hacen, viste, dentro de las cosas que hacen en la agrotécnica, hacen un dulce de leche, los pibes. Qué buenísimo, la verdad, es riquísimo el dulce de leche. Yo soy adicto al dulce de leche, pero viste, hicimos un desafío a cualquiera a taparse los ojos y a hacer una prueba de distintos dulces de leche, y yo le digo de qué marca es. Entonces, bueno, con estos chistes, la verdad que sí, soy un gordito que me encanta. Entonces tengo el tarro ahí, ¿viste? Y paso por la heladera para allá, para acá, y siempre hay una cucharada. Ahora, y decíamos, bueno, y yo decía, este es el mejor. Pero en ese encuentro de agrotécnica estaban las 12 agrotécnicas del país reunidas, con contingente de pibes de todas las 12 agrotécnicas, directivo y profe de las 12 agrotécnicas, y nos encontramos que en este chiste que yo hago estaban las 12 agrotécnicas que también tenían el mejor dulce de leche del país, según ellos. Entonces yo, bueno, yo me ofrecí a probar, a ver de jurado. Sí, la verdad que bueno, pero incluso le dije, ni siquiera cobro para eso. Entonces, claro, si eso lo hacemos con un jurado de tipo prueba estandarizada, debería haber un experto en dulce de leche único que pruebe cada una de las 12 cucharadas y diga, de acuerdo a la consistencia, al nivel de cocción, la cantidad de azúcar, un montón de cosas, no tengo ni idea que tiene dulce de leche, yo sé que me guste nada más, pero que tiene que tipo dictaminar cuál es el mejor dulce de leche.
Ahora, si miramos ese resultado solo, nosotros no podemos ver ni analizar todo lo que le significó a cada una de las escuelas los procesos de construcción de ese proyecto, porque muchas de ellas habían podido volver a hacer reingresar a muchos pibes que habían abandonado la escuela cuando les propusieron este tipo de forma de construcción del currículum que tenía que ver con un proyecto de elaboración de productos artesanales, de laburo manual, de inserción de los conocimientos previos de los pibes. Y muchos pibes que le habían ido mal en matemáticas, lengua, naturales y sociales, que son las 4 ítems que toman la prueba PISA, y que por eso habían abandonado la escuela, habían vuelto a la escuela a través de la inserción de un proyecto concreto y de paso también seguían cursando la... Entonces, ¿cuál es el mejor dulce de leche? Claro, los que lograron, claro. Entonces, porque hay que ver, entonces las pruebas PISA, las pruebas de aprender no te permiten ver cuáles son los procesos por los cuales nosotros obtenemos determinados resultados. Entonces, capaz que el más aguado, el dulce de leche más aguado, levantó el nivel de inclusión socioeducativa de ese pueblo. Entonces, esas cosas son las que... ¿Cómo nos vamos a oponer a la evaluación nosotros? Nosotros queremos ese tipo de evaluación que permita ver los procesos diferenciados que en cada lugar, que en cada territorio permitieron cualificar la educación, incluir más pibes, democratizar la escuela, democratizar también los procesos curriculares para definir qué enseñar y qué aprender con la participación de la comunidad. Entonces, cuando nosotros los medios, nosotros ahora, todo esto no entra en 30 segundos de un medio que saca y que dice los docentes se oponen a la evaluación porque los resultados son malos y entonces son un desastre, la escuela pública, toda la farragada de cosas que dicen el desprestigio y la deslegitimación para justificar el ajuste. Entonces en 30 segundos nosotros nos deslegitiman años y años de construcción alternativa. Entonces por eso es muy, contra eso estamos peleando y por eso es tan importante la formación de los delegados, los representantes de escuelas, para que nosotros nos apropiemos y reapropiemos y resignifiquemos de los elementos que venimos construyendo históricamente como organización, como escuela, para mostrar la otra cara de la evaluación, que es con la que sí estamos de acuerdo. Por eso nosotros aparecemos en el momento como los que criticamos, pero porque en este momento se imponen por los medios, en el sentido común, la idea de medir la evaluación. Medir, ¿y por qué medir? Porque encima miden lo que ya habían dicho antes que estaba mal. Es como un mecanismo de legitimación porque ya arranca la gestión diciendo que el sistema educativo está mal, que es un desastre, que la escuela pública se desprestigió, que el sistema educativo es una máquina de hacer chorizos y muchas cosas más que hablan de lo mal que está en la educación. Sin embargo, hay que revisar los mismos datos sobre los cuales se habla para ver qué tan mal y qué tan bien está la educación. Porque que nosotros tenemos que revisar un montón de cosas en la educación, no hay ninguna duda. Ahora, revisarla desde qué perspectiva, para parecerse o para rendir bien todos los años las pruebas PISA, que las pruebas PISA son elaboradas por una empresa multinacional del negocio educativo que es Pearson, que trabaja para la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no educativo, el desarrollo económico. Entonces las pruebas se arman para ver cómo los países se adaptan o no al modelo de desarrollo económico. Entonces, cómo los pibes rinden bien o no para integrarse al sistema productivo globalizado a nivel mundial. No para los sistemas educativos emancipadores y liberadores. Entonces, esa discusión hoy nosotros la venimos dando siempre, pero hoy aparecemos solamente por esa punta del iceberg que significa discutir que nosotros nos oponemos al operativo aprender. Porque el operativo aprender viene a representar esta lógica con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, si es un operativo, ponerle, aprender, que lo hacen, lo realizan y que... Pero el problema es que ponen el énfasis en ese operativo
y no en todas las otras cosas que venimos haciendo. Porque si el operativo fuese nada más que un ensayo, algo, bueno, pero qué sé yo, lo criticamos, lo seguiremos criticando. Ahora, el problema es que sobre los datos de ese operativo solamente ponen los criterios para pensar la educación. Y así lo hacen en el plan maestro. Porque, por eso quería empezar por evaluación. Porque el plan maestro es una consecuencia de lo que ellos necesitaban imponer antes desde la perspectiva de lo mal que está la escuela y lo mal que nos va en los resultados de la evaluación. Porque si ustedes recuerdan y vuelven para atrás las tapas de los periódicos y los portales de los medios de comunicación, los resultados de cuándo se presenta el plan maestro. Bueno, en la comunidad se presenta el mismo día que presentan los resultados del Aprender 2016. Cuando en marzo, en pleno conflicto de la docencia, con la docencia en la calle, movilizados, con paros, con no inicios de clases, en ese momento, en marzo, se presentan en los medios primero, en los medios de... ¿sí? Hubo alguna nota a los directivos, a los ministerios, no. El primer dato del operativo Aprender sería una conferencia de prensa del actual presidente y del ex ministro de Educación en marzo de 2017, en una conferencia de prensa donde presentaron los resultados del operativo Aprender y para mejorar eso que tan mal había ido, proponen el plan maestro y presentan el plan maestro, donde en esos medios muestran algunas de las principales metas. ¿Sí? El plan maestro un conjunto, en general es un conjunto de metas que se propone de acá hasta el año 2026. Exacto, en medio de la Marcha Federal Educativa. El día de la Marcha Federal Educativa. Entonces, no son ingenuos estos datos. Los resultados no son un dato más. Son números que se utilizan en determinadas coyunturas políticas para tratar de torcer la vara para un lado o para el otro. Entonces, por eso a nosotros nos interesa repensar la evaluación, porque después en el plan maestro vamos a ver que los criterios generales para después ver si la calidad mejoró o no mejoró, en el plan maestro, ¿cuál es el criterio que aparece? Las pruebas PISA. Es decir, de ellos parten, es decir, las pruebas PISA dicen que estamos mal, nosotros proponemos el plan maestro que va a seguir siendo medido por las pruebas PISA. Entonces es renunciar a la posibilidad de la autonomía, de la independencia, de construir un proyecto político educativo emancipador para someter el sistema educativo argentino a los criterios de las multinacionales, de las empresas que hacen negocio con educación, e incluso con aquellas que ya en este año están firmando convenios con el gobierno para tener injerencia directa en la definición de los diseños curriculares, como es el caso de las megamineras que firmaron un convenio en junio, y como es el caso de las empresas del agronegocio que también firmaron convenios, Monsanto dentro de ellas, que firmaron convenios con este gobierno para tener injerencia en el diseño curricular. ¿Qué contenidos van a proponer estas empresas del agronegocio? Imagínense. ¿Qué contenidos van a proponer las megamineras que ya vienen, ahora firmaron convenios, pero que las megamineras que ya venían haciendo todo el sistema de explotación a cielo abierto de los recursos naturales de nuestro país? Por supuesto, así como está esto, están los movimientos de resistencia. Nosotros como ANSAFE, ACMED en Entre Ríos, en toda una movida a través de lo que se ha conocido como pares de fumigar, para tratar de evitar que las fumigaciones estén cercanas a los pueblos y a las escuelas. Hay toda una campaña muy fuerte de resistencia que tuvo una de las primeras victorias, creo que fue el lunes, por ahí Adriana sabe más, pero en Entre Ríos un dictamen judicial, la escuela de Villanita, que bueno, se resultó favorable al planteo de la escuela y que sanciona, ¿no? Un año y medio para el piloto, para el dueño del campo, para quien envió de prisión. Inhabilitación también para fumigar y para manejar el avión. Así que es un fallo que
que es ejemplar y nos da fuerza para continuar con esta campaña. Tenemos muchas escuelas, muchas denuncias nosotros en toda la provincia, sobre todo en el norte, bueno, y en el sur también. En Caseros pasó el año pasado de gente que ha fumigado, que la verdad es que no tiene ningún tipo de cuidado. Sí, bueno, en ese sentido nosotros necesitamos trabajar mucho y sobre la idea, porque además queremos nosotros una evaluación, queremos ver cuál sería el modelo de evaluación que a nosotros como país nos sirve para mejorar la educación, porque se mejoraron un montón de cosas y faltan otro montón de cosas más para mejorar, pero no lo podemos hacer si son mecanismos externos, organismos externos, los que evalúan lo que hacemos nosotros también en la escuela. Pues nosotros nos la pasamos debatiendo, discutiendo, formándonos, viendo cómo mejoramos. O alguien o está en discusión, eso no se lo podemos decir, pero o está en discusión, acá encima tenemos un periodista. ¿Qué mecanismo hay qué prueba estandarizada les hacen a los periodistas para saber si están haciendo bien su trabajo? Pues, yo digo, los maestros, no se ofende usted, porque ahora va a salir toda la imagen borrada. No, es un compañero. Bueno, pero no deja de ser porque resulta que nosotros hacemos 4 años de formación docente, nos recibimos, nos dan un título porque no tuvimos una prueba que nos diga fin de año de múltiple choice, sino que tenemos las prácticas de residencia, demoramos un montón en hacerlas. Yo no me olvidé, yo terminé en el 89 y en el 94 me recibió la de la práctica, la Barroso, pero yo esperaba, es más, esperé hasta último que se jubile para ver si podía hacer las prácticas. Lo digo, Inés Barroso, confieso esto ahora, pero bueno, como usted no se jubilaba en el 94, bueno, metí pata y... Pero, digamos, lo que significaba, si había una prueba que validaba que me podía recibir, era la práctica de la Barroso. Y el semestre que me pasaba en la escuela comercial, yendo viniendo, armando clases, bueno, así obtenemos nuestros títulos, egresamos, y además nos seguimos, porque entre que terminé de cursar en el 89, ahí, bueno, no saquen cuenta, y me recibí en el 94. También hacía cursos entre el 89 y el sin haber estado recibido, hacía cursos, iba a los talleres que hacía la ANSAFE o en alguna escuela en Villa. Yo vivía en Villa Constitución, y seguimos formando. Bueno, ahora resulta que va a haber una prueba a los pibes del último año de la carrera, que está por fuera de todo ese proceso. Una prueba casi que es de acreditación de conocimiento. ¿Quién dice que después no van a utilizar esa prueba de idoneidad para decir si puede o no puede desempeñar? Me dice, hiciste todo un laburo. Vivías en JB Molina y viajaba todos los días hasta Villa Constitución durante 4 años en un trayecto de 45 kilómetros donde no hay colectivo, sino que decías dedo para ir a estudiar al profesorado. En vez de hacerlo en 4 años, lo hiciste en 6, porque bueno, te recibiste bien, querías tener buenas notas. Te recibiste. Y resulta que hay todo, hiciste talleres, hiciste jornadas de recreación, construiste títeres con los pibes, hiciste teatro, fueron a cines alternativos, diste políticas de derechos humanos, educación sexual en toda la carrera, fuiste aprendiendo un montón de cosas que después en una prueba final, vos a lo mejor ese día perdiste, nadie te levantó para hacer dedo, llegaste tarde, entraste cuando ya todo había empezado, en un salón donde hay muchos pibes metiendo cosas con un profe que no es el profe de todo el año, sino que es un personal externo, en condiciones así rigurosas de evaluación, de tensión. Y por eso a prueba que miden, que evalúan otros, a vos te van a decir si sos idóneo o no sos idóneo. Me parece que es una cosa loca. Encima un pibe que se fue, porque la toman el 31 de octubre, y el pibe se fue al profesorado el 10 de noviembre. ¿Para qué le toman la prueba a ese pibe? Sí, serán datos que se ven así, pero
Entonces lo único que interesa es tener datos para ajustar, para checar, para hacer cosas, pero no para que ese pibe aprenda, revise sus prácticas, resignifique su conocimiento. No. Ahora, los periodistas, los médicos, para que no se ofendan, los ingenieros, los contadores, los abogados, tienen el título y después antes de ese título no tuvieron ninguna prueba estandarizada. Yo quisiera, con suerte, que muchos de los periodistas que hoy escuchamos en los medios hegemónicos tengan título. Pero están ante los docentes, también lo que están instalando es que tenemos que ser evaluados, somos la educación pública. Tal cual, tal cual. O sea, como que tenemos que rendir porque es el dinero del Estado. Exacto. Que tienen que justificar. Exacto. Sí, sí. Claro. No tengo nada contra los privados. No, pero es muy muy interesante lo que vos planteas, porque también hay un estigma no solo en la educación, sino como se lo acompaña en la educación pública. Una nota de esta semana sale diciendo que en la escuela secundaria sigue habiendo desgranamiento. Bueno, bienvenido, chocolate por la noticia. Pero dicen, del desgranamiento que en la escuela secundaria, dicen ellos, la noticia de Infobae, búsquenla en la escuela privada, el desgranamiento es del 30%, es el 31, no sé cuánto, para redondear. El 30% solo se desgrana en la privada y el 60% se desgrana en la pública. Bueno, ahora, ese dato es falso o no es válido, porque si vos vas y medís y contás, sí, el 30% de la escuela privada se desgrana. El 30% se desgrana en la escuela privada y el otro en la pública. Ahora, el dato que nosotros necesitamos no es por público o privado, es por la condición socioeconómica de los estudiantes. Porque si vos mirás, dividida la población por quintil de ingreso, quintil sería la quinta parte. Nosotros tenemos por quintil, digamos, dividamos la población por quintil y resulta que cuando lo mirás por ese lado, independientemente que vaya a la pública o a la privada, porque hay privadas que son pobres, que no cobran cuotas, que se mantienen, hay privadas en JB Molina, donde yo le digo que iba una piba a estudiar y hacía 45 kilómetros, la escuela secundaria de JB Molina es privada porque no hay escuela, y es la escuela que sostienen los padres. En vez de que el Estado, una escuela secundaria en JB Molina, los padres cansados de mandar los pibes durante años a los pueblos más cercanos y que ir en tráfico, en el peligro de la ruta, que todas estas cuestiones, en un momento de la historia del pueblo se organizan para tener una escuela secundaria. Y esa escuela secundaria, ¿qué pasa? Recibe subsidio del Estado. Entonces, lo público también es discutible porque de todo el sistema educativo, ya vuelvo con el que me voy por las ramas, de todo el sistema educativo, el 30% es público, estatal, fallido. De todo el sistema público, el 70% es público estatal y el 30% público-privado. Vamos de nuevo. Porque la ley define, la ley que tenemos y que tanto queremos, una de las batallas que no podemos ganar es la definición de lo público y lo privado. Porque la ley actual que tenemos y que tanto bancamos porque define la educación como un derecho, además dice, toda la educación es pública, de gestión estatal y de gestión privada. Entonces, toda es pública, por la cuestión del acceso y de la garantía, ahí damos una trampa, porque al ser toda pública y el Estado es responsable de garantizar, el Estado está cumpliendo parte de su responsabilidad con lo que se hace cargo de lo privado de dar la educación pública. La diferencia está en que ahí se paga, en muchos. Pero, aún así, del 70% de lo público, el Estado paga los sueldos y subsidia todo el Estado. Ahora, del otro 30% que es de gestión privada, el 25% es subsidiado por el Estado. O sea que el Estado subsidia los salarios del 95% del sistema. Entre el 70 más el 25. Entonces, esa división público y privado es para discutirlo mucho. Y para ver entonces que si nosotros en vez de mirar por lo público y por lo privado, vemos el desgranamiento por el sector socioeconómico, bueno, resulta que esos números cambian y el desgranamiento se produce en el sector más pobre, donde no hay desgranamiento en el sector más rico, sea de público o privado. En el quintil más rico no hay desgranamiento. Independientemente, entonces
es falso, es inválido un dato que se presente así, porque ¿qué se quiere hacer ahí? Estigmatizar la escuela pública, es decir, en la escuela pública los pibes abandonan, no en la escuela pública, abandonan los pibes pobres, y en un sistema donde hay cada vez más pobreza, hay cada vez más posibilidades, claro, como en las privadas la mayoría se paga, bueno, es más probable que los pibes ricos vayan más a la privada, entonces depende cómo presentamos, pero ¿por qué se dice así? Porque se presenta el dato en todo un proceso que se viene dando históricamente de deslegitimación de la educación pública. ¿Y por qué? Porque esto pasa en esta manera de entender la educación. Esto pasa con gobiernos conservadores, donde en vez de igualdad hablan de equidad, a dar a cada uno lo que le corresponde. El problema es que a cada uno lo corresponde depende del mérito personal y propio, lo que te corresponde. Si vos te esforzás y por el mérito individual, te corresponde que te demos la beca. Ahora, si naciste en un lugar pobre, y bueno, lamento, pobreza vos siempre, dijo un famoso filósofo contemporáneo, candidato a senador. Entonces, nosotros decimos, hoy en nuestro país el 30% del sistema es privado. Ahora, en la 40, el 7% era privado. Hay una tendencia que creció desde el 40 hasta la actualidad, que llegamos a que el 30% sea de educación privada. Ahora, ese 30% también esconde alguna información. Porque el 30% de educación privada es un promedio a nivel nacional. Pero no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, donde es el 52% privada. Es la única jurisdicción en el país donde la educación privada es mayoritaria que la educación pública. Si esto se mantuvo y se profundizó incluso en estos últimos 10 años, donde el gobierno nacional actual es el que gobernó los últimos 10 años en esa jurisdicción, ¿qué futuro le queda a la educación pública si en esa jurisdicción donde ya fueron gobierno, hoy es la única que es mayoritaria la privada? Ojo, no me quiero, compañeros que políticamente o partidariamente pueden adherir o no a un gobierno o a otro, digo los datos y las perspectivas ideológicas de proyectos educativos distintos. Hay proyectos educativos en América Latina, para no herir susceptibilidad, que realmente consideran la educación pública como un derecho, y hay quienes piensan que la educación es un servicio más. Es más, nos quieren decir que es un servicio porque nosotros pasaríamos a ser prestadores de servicios. Entonces hasta estarían invalidadas nuestras posibilidades de luchar y hacer medidas de fuerza, porque no se puede cortar un servicio esencial. Entonces, desde esos dos proyectos distintos, bueno, hay distintas maneras de ver y de entender la educación. Y así como digo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra el 52% de la educación en la enseñanza privada, es la jurisdicción con mayor riqueza y con mayor desigualdad. Porque en provincias como La Rioja y Formosa, la educación privada asciende al 7 y al 10% respectivamente. 7% de educación privada en Formosa o un 10% en La Rioja. Entonces, ese 30% vamos a mirarlo mejor, porque en las provincias que en un momento histórico fueron declaradas inviables, ahí hay un olvido. Ahí ni la empresa quiere ir a hacer negocios y dejan todo que sea en la escuela pública, que se caen. Incluso la educación rural no es privada prácticamente en la Argentina. El 95% de las escuelas rurales son públicas. Porque son esas escuelas que no rinden, son escuelas con un semejante edificio, con un profe, con 7, 8 pibes. No son negocios. Entonces, no es en cualquier momento que estamos hablando de evaluación. Estamos hablando en un momento en donde hay una necesidad del modelo neoconservador en lo político, neoliberal en lo económico, de imponer un sistema educativo, un proyecto educativo que deslegitime lo público. Y no pasa en la educación, hay una deslegitimación de lo público en todo, en la salud, estamos viendo hoy esta semana justamente, en los sistemas previsionales, todos, no quiero hablar de jubilación porque se termina la charla y terminamos todos agarrándonos de los pelos, menos yo, pero de los pelos
por el tema de la jubilación. Bueno, entonces, porque todo, fíjense, ¿qué es lo que se intenta delegitimar? Todo lo que estuvo en manos del Estado. Ahora, la tendencia privatizadora no se da solamente en ese sentido, sino que ahora, además, todo lo que está en el Estado está siendo dejado en manos de los privados. Y ya no se privatiza en la educación de cada vez más escuelas privadas, sino que, aún en lo poco que queda, o lo que queda de lo público, están ingresando las lógicas de las empresas a hacer negocios, y no solo negocios, sino a imponer esa forma de pensar la sociedad que está basada en la meritocracia, el liderazgo, las competencias, la neurociencia, todos estos conceptos que nosotros desde las perspectivas críticas estamos cuestionando, pero que se están instalando mucho en las escuelas, en los compañeros. Creo que tenemos que debatir mucho, porque son conceptos que seducen, ideas que seducen, el emprendedurismo. Así que bueno, en esa discusión la evaluación es la pieza fundamental, es la reina de este juego de ajedrez de este gobierno, porque la pone en todos lados, va para todos lados, puede para atrás, para adelante, diagonal, porque es una pieza que la ponen en todos lados para usar esos datos de la evaluación en detrimento del sistema público y, como consecuencia, imponer el modelo hegemónico. Modelo hegemónico que yo voy a hacer una prueba antes, pero siempre falla, no va a andar porque siempre... A ver si... Pero bueno, sepan que ya... En la CETERA venimos trabajando históricamente y en ANSAFE los temas pedagógicos, ¿sí? Si hay algo que caracteriza a nuestra organización sindical es dar siempre la pelea por las reivindicaciones de los trabajadores de la educación, a la par de la pelea por el conocimiento, por los saberes. Nosotros construimos un espacio que los invitamos a indagar, a bucear, que es la Mediateca Pedagógica, etcétera, que es donde vamos subiendo, compartiendo materiales de distintas características, y tiene, como ven acá al costado, distintos ejes: un eje del movimiento pedagógico, un eje sobre la historia, yo hice historia sindical, yo no la sé manejar bien, por eso disculpen. Vieron que pasa ahí, hay un despiole, estos son los ejes, pero cuando vos vas ahí se despliega, ¿no? Bueno, yo no lo sé todavía, pero hay un eje, y menos sin lente, hay un eje que le llamamos el debate pedagógico emergente, porque en todos los contextos siempre hay temas que emergen como más relevantes que otros, pero bueno, la CETERA a lo largo de toda la historia fue dando distintos debates sobre la igualdad, la inclusión, la privatización. Bueno, ahí van a encontrar distintos materiales. Uno de los ejes, dentro de la formación docente, ustedes van a encontrar ahí distintas conferencias, muchas que se han dado en ANSAFE y que se suben y que se comparten. Por ejemplo, en este caso, ahora lo vamos a ver, pero lo que yo les quería mostrar sobre evaluación, nos venimos reuniendo hace mucho tiempo. En el CETERA incluso hay un proyecto de evaluación alternativo que hicimos con varias escuelas como una propuesta, y que no nos negamos, sino que estamos pensando en otro tipo de evaluación. Y dentro de los materiales armamos una reunión con especialistas, con docentes, con dirigentes sindicales, que es parte... A ver si se puede... Vamos a ver si sale, no sé si... Intentamos sistematizar eso. Esto fue hecho en 2015, en julio de 2015, antes de una nueva gestión de gobierno, antes de los operativos Aprender y Enseñar. ¿Vieron ya? Los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje que se llevan adelante en las escuelas de nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina se ven fuertemente condicionados por los requisitos que se imponen
desde los sistemas internacionales de evaluación. La CETERA viene trabajando hace ya muchos años sobre el tema de evaluación en general y en particular sobre las distintas pruebas estandarizadas, incluyendo las PISA, por supuesto. Incluso hicimos una investigación ya hace unos cuantos años con una experiencia de investigación de evaluación participativa en distintas escuelas en provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en San Juan, de las cuales pudimos sacar conclusiones respecto de cuál sería nuestra propuesta de una evaluación que sea efectiva en orden a mejorar la educación, a mejorar las prácticas pedagógicas, las prácticas didácticas y las prácticas institucionales. Siempre hemos cuestionado las pruebas estandarizadas porque creemos que no son capaces de detectar justamente los problemas que tienen, los obstáculos que tienen la mejora de los aprendizajes de los chicos. Ahí se detiene porque está como parada eso está conectado en línea, sé que la internet está fallando. Pero digamos, hay distintos materiales que tenemos, y les recomiendo un video de 20 minutos. Pero esto condensa muchas de nuestras posiciones y mucho material de una reunión específica que hicimos en CETERA para debatir sobre los sistemas de evaluación, donde convocamos a los principales especialistas, dentro de los cuales ahí estaba Susana Selman, que es una de las pedagogas que en el tema de evaluación es la principal referente. Susana Selman es de la Universidad de Entre Ríos. También en esa reunión participaron Delia Lerner, una de las principales referentes de la alfabetización inicial. También estuvo Patricia Redondo, también una referente de infancia y pobreza, nivel inicial. También estuvieron presentes Miriam Felfebre, Alejandra Vilche, Sofía Tite, Pablo Imen, y muchos compañeros también de Entre Ríos, Mario Omar, Gloria Galarraga. También estuvo Antonio Castorina, de la perspectiva del conocimiento. Bueno, para nosotros es un debate permanente, no es que venimos a decirlo solo de la reivindicación de que si nos miden o nos miden los profesores, sino que hay una discusión de fondo y muy profunda que nosotros proponemos que sea revisada por las autoridades y por los propios compañeros, para que nosotros podamos construir un sistema alternativo de formación docente y de evaluación, que tiene que ver básicamente con lo que empieza fíjense, antes de que esté en discusión estos operativos, fíjense que el operativo se llama aprender o enseñar. Nosotros decimos le falta lo otro, que es evaluar. Fíjense, enseñanzas, aprendizajes, es lo que ya veníamos discutiendo nosotros antes de estos operativos, porque lo que decimos en ese video básicamente, que no hay que hablar de la evaluación en sí misma como una operación en sí misma, sino que la evaluación es lo que se desprende, o la herramienta, o el instrumento que depende de las otras dos categorías que son fundamentales, que es la enseñanza y el aprendizaje. No se puede hablar de la evaluación independientemente de los procesos. Por eso, a este video nosotros lo llamamos enseñanzas, aprendizajes y evaluación. La mirada es otra, hay que empezar por ese proceso, por revisar ese proceso, para después, en todo caso, discutir, analizar qué tipo de evaluación nosotros necesitamos. Bueno, le proponemos revisar este material. Hay un eje tiene que ver con la formación y el trabajo docente, donde ahí también ayer le hablamos en reuniones de comisión directiva que se están realizando en ANSAFE, que es una de las cuales realizamos ayer, sobre estos temas que hoy se instalan, como la neurociencia, decían los compañeros, la meritocracia, el emprendedurismo, y sobre eso nosotros venimos elaborando un montón, y hay material ahí subido de la misma ANSAFE, conferencias que vino a dar Castorina, que vino a dar Flavia Terigi, Adriana Puirós, y que pueden encontrar en esta página. Bueno, ahora está medio colgada, pero que podrán encontrar en esta página para volver, creo que como tarea, como laburo de militantes, de delegados, necesitamos revisar estas funciones, esto que venimos históricamente haciendo para dar el debate con nuestros compañeros, para discutir fuertemente en las escuelas cuál es el sistema que nosotros necesitamos construir. Ahora bien, bueno, está muy colgada, entonces vamos a seguir.
Ustedes vieron que Estela, ahí en la intervención Estela Maldonado, nuestra querida compañera Estela Maldonado, hace referencia a un trabajo de investigación que hicimos en la CETER hace muchos años y que tenía que ver con la construcción de experiencias alternativas. Esta experiencia alternativa tiene que ver con una investigación, como bien decía Estela, que hicimos en algunas provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan, unas experiencias que tienen que ver con poner el foco no en el estudiante o en el docente, como pone en foco estas pruebas, porque estas pruebas son pruebas que miden, como ellos lo dicen, así sale incluso en las noticias de los diarios hegemónicos, miden el desempeño y el rendimiento. Esas son las categorías. Desempeño y rendimiento tienen los individuos, los sujetos. Por eso miden el desempeño de los docentes y el rendimiento de los estudiantes. No analizan la unidad de análisis básica y concreta que es la escuela, la institución. Esos procesos de enseñanza y de aprendizaje no se dan en el aire, se dan en un contexto organizacional, en una determinada institución. Por eso, esta experiencia alternativa, que acá estoy tomando un power que armó una compañera que había participado de esa experiencia, que me lo facilitó, donde muchos años después, en 2009, lo dejé ahí porque no es de hoy el power, es del 2009. No es mío el power, me lo presta una compañera que analiza esa experiencia alternativa y confronta por qué CETERA ya desde el 2009, si no es una crítica que estamos haciendo a este gobierno, ya desde el 2009 y antes, porque en el 2009 se presenta el análisis de esa investigación que fue realizada antes, en los 90 concretamente, donde se presenta el tema de la evaluación desde dos perspectivas diferentes. Esta investigación que dice ante el avance de las políticas neoliberales es una experiencia que se hizo con el avance de las políticas neoliberales de los 90. Nosotros venimos discutiendo desde siempre la evaluación. No es que se nos ocurre ahora porque apareció un operativo. Tenemos una construcción histórica sobre eso, un debate profundo desde siempre, porque es dimensión de nuestro proceso de trabajo en evaluación. Entonces, en este análisis que hace la compañera, bueno, pone estas dos, así como en un cuadro dicotómico, pone estas dos formas de entender la evaluación de manera casi gráfica, pero donde muestra cómo estos operativos, la columna que a ustedes les aparece a la izquierda, es la perspectiva que habla de la evaluación de la calidad, que es el otro concepto que nosotros necesitamos revisar fuertemente, porque lo que ellos ponen, cuando digo ellos es el pensamiento hegemónico, el pensamiento conservador, liberal, el pensamiento privatizador, mercantilista. Cuando ellos hablan de evaluación, inmediatamente dicen evaluación y calidad, como que la calidad se mejora con la evaluación. De hecho, estos operativos a aprender están pensados de manera tal que el operativo, por el operativo mismo, según esta lógica, va a mejorar la educación. Porque, ¿qué pasó? El operativo 2016 se realiza en octubre de 2016 y en 2017 va a haber otro operativo. Pregunto a los que fueron evaluados o a quienes sus alumnos, estudiantes fueron evaluados, ¿qué tiempo real hubo para analizar los resultados del operativo del año pasado y reprogramar o resignificar las prácticas de este año en función de los resultados? Ninguno. Porque no se puede, porque son tiempos pedagógicos distintos. Los operativos de nuestro país de este tipo se venían realizando en el 2003, lo que ustedes conocen como el ONE, los Operativos Nacionales de Evaluación. Las pruebas ONE eran muy similares al operativo Aprender, con alguna diferencia. En las pruebas ONE había preguntas de tipo cualitativo. Además de esta multiple choice, había un conjunto de preguntas que eran para responder cualitativamente, ¿sí? Donde estaba la posibilidad de narrar, expresar, y esas preguntas cualitativas eran las que eran utilizadas para después hacer propuestas de mejoramiento de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes. Con todas sus dificultades, este operativo ONE se aplicaba cada 3 años.
Las pizzas se aplican cada 3 años. Las mismas pizzas, con todo lo que tenemos para criticar, se aplican cada 3 años. Porque la hipótesis de trabajo es que toma una prueba con la que nosotros no estamos de acuerdo. Esa prueba arroja solo resultados de contenido, porque lo único que te dice si saben o no saben, esos contenidos. Esas pruebas nos permiten conocer otra cosa. Ahí está el límite. Porque si te preguntan qué día cayó el descubrimiento de América, y vos dices el 11 o el 13 de octubre. Bueno, ¿qué te permite saber? Y si sabés qué día es el descubrimiento, comillas, de América. No te preguntan si fue el choque de los pueblos, si fue un cubrimiento, si fue genocidio el 12 de octubre. Entonces, solo te permite saber ese contenido. Aún así, esos resultados se toman cada 3 años, ¿como para qué? Que en esos 3 años los países apliquen políticas de enseñanza y aprendizaje para mejorar los resultados. Bueno, las pruebas a aprender no son así, todos los años están programadas para hacer año tras año, con la idea básica de que la evaluación misma es la que permite mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Cosa que no es así. Porque las escuelas, ¿por qué plantean? Porque lo único que quieren ver es el rendimiento de los estudiantes y el desempeño de los docentes con un número. Para después decir, todos los marzos, los docentes no enseñan bien, los estudiantes no, la pública es peor que la privada, todo ese tema. Y justificar, exacto. Porque la otra cosa que también está ligada a lo que acá me apunta Adriana, pero tendríamos que estar todo el día hablando de todo, es la cuestión presupuestaria. Porque la otra eslogan que aparecía, vieron que nosotros entre el 2005 y el 2010 logramos como sindicato una ley de financiamiento educativo que exige al gobierno, a cada gobierno, al gobierno que sea, llevar la inversión del 3% en la que estaba al 6%. Bueno, ¿y cuál es el argumento básico de la crítica? Es que a pesar de que se aumentó y que se invierte más en educación, porque no pueden decir que no se invirtió más en educación porque los números presupuestarios sí lo indican. Entonces dice, a pesar de que se incrementó la inversión, los resultados de las pruebas, los resultados de la evaluación siguen dando igual o peor. Entonces ¿para qué vamos a invertir más si los resultados son los mismos? No es casual que en 2016 y en 2017 y lo que se prevé para el presupuesto 2018 significa una reducción del presupuesto para el campo educativo. ¿Para qué vamos a invertir si los resultados son peores? Entonces, fíjense que hay dos maneras de entender la evaluación y poner el énfasis en la calidad es lo que ellos están haciendo, porque dicen que se mejora la calidad con la evaluación. Porque hablan de calidad de la educación. Lo que focaliza esta forma de entender el sistema es plantear la calidad de la educación, porque para ellos lo sustantivo es la calidad. Y no la educación. Para nosotros hablamos de otra cosa, nosotros hablamos de una educación de calidad. Más hablamos de una educación pública de calidad, de una educación pública, popular, democrática y emancipadora de calidad. Una educación pública, popular, democrática, emancipadora, gratuita, obligatoria, de calidad. Pero lo sustantivo para nosotros es la educación. Y en ese sentido damos vuelta la ecuación, porque para ellos lo que importa es la calidad. Entonces, así como le importa a la Toyota, a la General Motors, la calidad total, después eso es lo sustantivo, lo otro pasa a ser una decoración, una característica, una propiedad, un adjetivo. Entonces para nosotros la educación no es un adjetivo, es un derecho, por eso es lo sustantivo, porque es un derecho. No es un adjetivo, no es una propiedad que se le puede aplicar a cualquier cosa. Es el derecho fundamental a partir del cual se construye cualquier sistema educativo. Si pensás en un proyecto educativo donde la educación es un derecho, donde la educación tiene que ser garantizada, inclusiva, igualitaria, con solidaridad, con justicia social, bueno, será un proyecto. Ahora sí, la educación es un bien transable que se compra, se vende, y bueno, será otro proyecto.
que es para algunos, que hay escuelas para pobres, escuelas para ricos, será otro proyecto. Bueno, no nos da tiempo para seguir hablando. Este es todo un proyecto que esta compañera nos compartía, donde se muestran diferencias fundamentales. En la columna de la izquierda, fíjense cómo son entendidos los sujetos de la educación de un lado y del otro. Entonces, una prueba estandarizada que mide la calidad, el alumno es solamente un cliente, un usuario del sistema. Los docentes se prestan para eso, son precarizados en esos sistemas, sometidos a tener que tomar pruebas que ellos no construyeron, y lo implementan como un encuestador más. Puede venir un encuestador de cualquier empresa a tomar esa prueba, porque no hace falta un docente para tomar la prueba. Hasta la prueba puede ser suministrada por correo. Ahí se elimina la relación entre los sujetos que enseñan y que aprenden. Entonces, estas dos formas alternativas chocan. Nosotros no nos oponemos a la evaluación, sino que nosotros decimos que es necesario construir una evaluación donde los alumnos sean sujetos pedagógicos, los docentes trabajadores que por su formación y experiencia evalúan y construyen conocimiento, y que ese conocimiento que se construye con las evaluaciones sirva para mejorar los procesos y no para medir a los pibes, para rankear la escuela y para darles justificaciones del ajuste. Bueno, hay mucho más, no nos va a dar, pero de evaluación tenemos muchísimo para poder seguir discutiendo y analizando y debatiendo. Este debate interno en el campo de las políticas, nosotros en 2013 y 2014 tuvimos otra conquista que se concreta en una paritaria nacional, y que fue lograr la formación permanente en ejercicio del año 2014. En esa paritaria lo que se define, si ustedes revisan, es tener a la evaluación como parte constitutiva de los procesos de formación, donde ahí se planteaba otra forma de evaluación, es decir, una evaluación dentro de los procesos institucionales de autoevaluación, para pensar con los compañeros, con las compañeras, cuáles son los modos institucionales que nosotros nos sirven para evaluar. Ahora, eso que es tema pedagógico, curricular, está refrendado por una paritaria. Por eso cuando nosotros decimos, o nos dicen que se niegan a abrir la paritaria, nosotros decimos que es una locura, porque en la paritaria son los lugares donde discutimos todas estas cosas, no donde solamente vamos a discutir el principio del año cuánto es el porcentaje que tenemos que ganar para no perder con la inflación. Discutimos y muchas cosas más, además de la infraestructura, de la formación permanente, de las condiciones de trabajo, de la carrera docente, nuestro sistema jubilatorio y el currículum. Nosotros discutimos cuando dicen, el ministro actual dice que con los docentes solo va a discutir los salarios, pero nada que tenga que ver con la currícula. Bueno, resulta que eso lo dice. Ahora, tampoco los salarios, digamos, porque los salarios tampoco lo discuten, simplemente hay un decreto que establece por decreto cuánto. Pero, entonces, nosotros discutimos todo eso, logramos en 2014 ese programa nacional. Ese programa nacional definía, entre muchas, bueno, acá no se ve bien, pero había un bloque, un módulo de evaluación institucional que formaba parte de nuestra propia formación permanente. Acá en Santa Fe fue la única provincia que esto que ahí ustedes ven medio raro, acá en Santa Fe le pusieron una escuela abierta. Pero en todas las otras 23 jurisdicciones se llamó nuestra escuela. En eso, escuela abierta o nuestra escuela, el bloque, había un bloque específico de los 5 bloques, de los 5 módulos generales, un bloque específico para repensar como sistema la evaluación. Bueno, eso a partir del 2015, del 2016 se cortó. Se sacaron todos los contenidos que había a nivel nacional y se impuso un nuevo contenido. Esto que aparece ahí lo escribimos los sindicatos. Esa perspectiva, esa idea de evaluación la escribimos los sindicatos en mesa técnica de la paritaria nacional.
Ahora nosotros no tenemos ni abierta la posibilidad de una comisión técnica de la Paritaria Nacional para discutir qué dar o qué no dar, qué trabajar, qué no trabajar en los programas de escuela abierta en nuestra escuela. Porque se impuso a nivel nacional solo el eje de la escritura, la comprensión lectora, para todos, sin tener en cuenta el contexto, las políticas públicas. Entonces, en distintos contextos fuimos siempre dando la batalla de la evaluación. Así que no nos vengan a decir los medios hoy que los docentes no quieren ser evaluados. Los docentes no queremos ser sometidos a mecanismos de opresión y de estigmatización en nuestro trabajo a través de instrumentos en los cuales no fuimos sujetos protagónicos para poder discutirlo y definirlo. Nosotros, los docentes, nos estamos enterando por los medios de comunicación cómo son estos operativos. Entonces, nos oponemos a este sistema de opresión, de discriminación, de delegitimación de nuestro trabajo y de nuestros pibes. En contra de eso vamos a estar siempre. Ahora, desde siempre venimos trabajando y trabajando sobre cuáles deberían ser los mejores modos de evaluación para tener una educación pública de calidad. Ahora bien, bueno, entonces de esto, desde esta lógica, que focaliza en la evaluación, ellos arman todo un escenario para, como yo decía al principio, en ese marzo, en plena marcha federal, proponer un plan maestro. Un plan maestro que al principio se llamó plan decenal, que no lo dieron por los medios, sino un plan decenal en cuanto a que se proponía un proyecto, que no está mal la idea, un proyecto de 10 años, porque a 10 años, bueno, el argumento era que trascienden los gobiernos, un proyecto de Estado, porque los gobiernos se supone que son cada 4 años, entonces un proyecto más a mediano plazo que trascienda la coyuntura de cada gobierno y que involucre políticas de Estado en la educación, y que conceptualmente no está mal. Si uno no está de acuerdo, es difícil, pero el problema es el contenido del plan. Ese plan se llamó plan decenal. A los sindicatos nos dieron una copia impresa, que ese primer plan decenal contenía 108 metas. Si ustedes recuerdan, en el anuncio mediático de la actual gestión se presentaron las metas. Las metas es el corazón de este plan maestro. Si todas las metas, es decir, lo que ¿qué son las metas? Las metas es hasta dónde se quiere llegar en determinado tiempo. Si es algo concreto, la meta es quiero tanto para tal día. Quiero 100% de alfabetización inicial para el 2026, por ejemplo. Ahora, ese plan, para el análisis que nosotros hicimos de ese plan, no es solamente las metas. Ven que las metas es solo una partecita. Para nosotros ese plan tiene que ser analizado en el contexto en el que fue presentado, que ya mucho dijimos, el ordenamiento legal que existe para que este plan sea tenido en cuenta o no, y cómo se tiene que tener en cuenta con la ley que ya existe, los límites que tiene este plan, para después recién meterse en el contenido propiamente dicho del plan. Entonces, respecto del contexto, es lo que estuvimos viendo nosotros. El contexto fue que, como un anuncio mediático, fue presentado después de haber hecho toda una crítica de qué tan mal estaba la educación pública. Y por eso, la necesidad de este plan maestro, porque los pibes no aprenden, el sistema educativo es una máquina de hacer chorizo, hay que renovar la educación, bla, 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 bueno, con todo. Esta imagen ahí abajo a la izquierda, prueba a aprender, el gobierno avanza con un plan maestro, es ese día ahí en esa conferencia de prensa que se presentó. Sí. Plan aprender, resultados malos, mal la educación pública, peor que la privada, entonces proponemos este plan maestro. En cualquier momento, no. Cuando estábamos de marcha federal reclamando por condiciones de trabajo dignas y aumento salarial. Es decir, ¿qué piden estos que son responsables de este desastre de la escuela pública? Del fracaso
el fraude. Son todas categorías usadas por estas autoridades para hacer referencia a la escuela pública y a la Ley de Educación Nacional. Fue un fraude, fue un fracaso, también por eso para justificar las nuevas conquistas del desierto, también metáforas utilizadas por los funcionarios para decir qué vienen a hacer: evangelizar, la conquista del desierto. En ese contexto de presentación, lo que hay que ver cómo se lleva, entonces el segundo punto, cómo se lleva este plan con la ley vigente. Bueno, este plan parte por decir que reconoce y respeta, incluso enaltece a la Ley de Educación Nacional y a la Ley de Financiamiento Educativo. Vieron que todo proyecto de ley tiene una fundamentación y un articulado. En la fundamentación de este plan maestro, que nosotros también nos preguntamos, ¿qué necesidad hay de que un plan sea convertido en ley? Si ya hay una ley. Entonces, si se propone como ley, lo que el plan tiene que decir, lo que nos pasó en 2006, hay una ley de educación, ¿qué hago con esa ley? ¿La derogo para tener una nueva, como hicimos con la ley federal, que en el 2006 se derogó para tener la ley 26.206, Ley de Educación Nacional? O si no, no hago ley, es un plan. Es una planificación gubernamental, estrategia de planeamiento educativo del Ministerio de la Nación. ¿Por qué este conjunto de metas quiere ser una ley si hay una ley de educación que dice y que establece una ley de educación y una ley de financiamiento educativo en la cual se establece un conjunto de metas que tienen que ser cumplidas, incluso con los tiempos que tienen que ser cumplidos? Entonces, ¿por qué un plan quiere ser ley? Bueno, de hecho, hoy sabemos que se va, viene, y son todos anuncios que, como tal, todavía no tiene la presentación formal en el estado parlamentario. Es decir, todo esto que anunció el presidente en marzo con el exministro de que este es un plan para ser convertido en ley, todavía no fue presentado en ninguna de las dos cámaras como proyecto de ley. Simplemente tenemos estos borradores, incluso está colgado, ustedes pueden ver este borrador, ya no es más, porque ahora se llama plan maestro, no es este plan decenal. Lo pueden ver en la página oficial, incluso opinar y sugerir con esto que ellos creen que es la manera de participar para mejorarlo. Yo creo que está muy lejos de que algo que está subido en la página puede ser mejorado con simples mensajes que nosotros mandamos por correo electrónico. Creo que hay que generar otras instancias de debate más participativo, con representación de los sectores, porque así como yo puedo mandar un mail diciendo este es un desastre, este plan maestro no me gusta, por esto, por esto, por esto, también el gerente de Monsanto puede mandar qué bueno esto, me encanta porque nos permite que nosotros o los trolls que trabajan así, bueno, para meter qué bueno, 3.000 me gusta, 10.000 me gusta, 100.000 me gusta, pero bueno, ya saben. Ahora, este plan dice, reconoce la ley de educación nacional, pero entra en contradicciones después en el texto con lo que establece la ley nacional. Porque después, y fundamentalmente, entra en un montón de contradicciones, pero la que más nos preocupa es la concepción de educación. Porque si vos reconoces la vigencia de la ley de educación nacional, tenés que reconocer que la educación es un derecho. Porque es lo primero que establece la ley y que es lo que pudimos lograr, que sea definida como un derecho y no como un servicio como la definida en la ley federal. Bueno, ellos reconocen en este plan maestro a la ley, pero cuando dan conceptos de educación en el plan maestro, nunca la definen como un derecho. E incluso la definen de maneras diferentes que se subtaponen o antagonizan o entran en contradicción con su propia definición. Y la definición de educación que prima, que se impone en el plan maestro, es la formación de recursos humanos. Si la educación entendida como formación de recursos humanos, es decir, formación de sujetos que se van a insertar en el campo en el mundo del empleo, en el mercado del empleo. Entre otras contradicciones, sobre todo en las distintas jurisdicciones a quienes corresponde la responsabilidad, son muchas las contradicciones de fundamentos que tiene. Por eso para nosotros nos parece muy grave que, y tiene que ver casi con un modus operandi de esta forma de gestionar, que en el discurso reconocen el estado normativo vigente, pero en la práctica hacen cosas distintas. Entonces eso es una cuestión a tener en cuenta.
los límites que presenta este plan, que por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de ver cómo maneja la evaluación en este sentido, porque todos los problemas del sistema educativo lo plantean y lo proponen resolver solo con transformar la escuela. Hay como una abstracción de este plan respecto de las otras condiciones sociales, culturales y políticas y económicas que son necesarias modificar alrededor del sistema educativo para que ese sistema educativo realmente sea integrador, igualitario, con justicia social. Entonces hacen una abstracción de la escuela, plantean solo modificaciones dentro del sistema educativo y definen, fíjense, una cita textual de la página 24 de este plan, que la calidad de la educación de un país se define por la calidad de sus maestros y profesores. O sea que si la calidad es mala, es culpa nuestra, de ninguna otra cosa más. Es culpa de la calidad de los maestros y de los profesores. Como si dice lo mismo, si pudiese ser la misma cosa, piénsense ustedes en un día de clase en el que hay una tarea para los pibes que vinieron ese día de la escuela. Cada uno de los pibes que vino ese día a mi aula, que se lleva la misma pregunta para responder, va a su casa. A una casa que puede ser de una sola habitación, con 10 hermanos, el tío, la abuela y unos parientes que vinieron del norte porque se vinieron, no encuentran trabajo y viven todos juntos, donde no hay luz, donde no hay internet, donde no hay biblioteca, donde tiene padres que no terminaron la primaria ni la secundaria y tienen que hacer esa tarea. Otro pibe que fue, que tiene la misma tarea, pero que va a una casa donde es humilde, es sencilla, pero el papá tiene trabajo, terminó la secundaria, incluso fue a la universidad, no terminó, pero estudió, tiene su habitación para irse a dormir, en su habitación tiene algunos libritos, algunos materiales, la mamá la puede ayudar y tiene internet en la casa. Bueno, entonces, no sé, digamos, la tarea va a ser distinta. Entonces no se puede pensar que solo modificando la estructura interna del sistema educativo va a cambiar las condiciones de desigualdad en un país. Bueno, este plan cree eso, que cambiando ese sistema se va a modificar las condiciones de desigualdad, porque entre sus objetivos está que con todas estas metas que se proponen se termina con la desigualdad educativa. Hay otras políticas que hay que llevar adelante. Y las otras políticas que se están llevando adelante van en sentido inverso incluso, porque lo que estamos viendo es que hay cada vez más pibes afuera, no cada vez más adentro. Entonces, en ese sentido, este plan tiene un límite. No hay. ¿Por qué no hay política? Porque lo estamos viendo, porque en el presupuesto se bajan todas las políticas que son de inclusión. Hay menos plata para los programas socioeducativos, se cierran algunos programas socioeducativos, no se entregaron más netbooks, no se entregaron más libros, se bajaron los programas de turismo social, no se construyeron la cantidad de jardines que hacen falta. Hay un anuncio de campaña de construir 3.000 jardines de infantes. Anuncio de campaña que también era anuncio de gestión, porque durante la gestión también se anuncian 3.000 jardines a ser construidos. Si nosotros decimos que en este gobierno se van a construir 3.000 jardines, no hay que ser un premio Nobel en matemática para sacar la cuenta y decir que por año tiene que haber construido 750 jardines. No hay que ser tampoco ningún premio Nobel para decir y ver que hasta ahora no se construyó ninguno. Y tampoco hay que ser un premio Nobel para concluir que no se construyó ninguno porque están de los 3.000 jardines solo anunciados y el proyecto para construir 52. De los 52, 17 se iniciaron las obras. Pero de esos 52, los 35 ya venían de la gestión anterior programada de la construcción del jardín. Ahora, en el medio de eso, el argumento de este ministro actual, un ministro que además dice que los sindicatos somos reaccionarios, somos conservadores y que la CETERA es a la educación un mecanismo de devastación. Y los sindicalistas son todos mafiosos. Y los sindicalistas ese ministro que tiene, la verdad que pensamos que Bullrich era un desastre, pero este tiene hasta características de patutero en la forma de interlocutar con los sindicatos y con las organizaciones.
Este ministro dice, bueno, nosotros cuando dijimos 3.000 jardines, no habíamos sacado la cuenta de que se necesitan terrenos. No, pero a ver, yo quiero, digamos, pero esto es textual, dice, terrenos y un costo que no se había tenido en cuenta. El costo somos nosotros, ¿qué? A ver, tampoco hay que ser premio Nobel de políticas públicas para saber que si vos construís un jardín no tenés que crear los cargos, tener el equipamiento, profes que trabajen con un sueldo. No es que estamos pidiendo mucho tampoco, es como que mínimo tenés que saber, si sos ministro, si anunciás 3.000 jardines, sabés que los 3.000 va con lo que viene: salario, condiciones, materiales, mantenimiento, un montón, además del terreno. Porque bueno, entonces, cuando nos dimos cuenta de que 3.000 jardines necesitan de todas esas cosas, vaya la novedad, bienvenido a la educación. Porque también esta gente hay que entender que ninguno tiene título de docente. Son administradores de empresas y analistas del sistema. Los títulos de base de estos funcionarios. Si tenés sentido común te das cuenta de esa cosa. Pero estás pidiendo mucho, que es el sentido común. Ya estamos pidiendo demasiado. Bueno, no, pero viene una solución. No vamos a construir 3.000 jardines, sino 10.000 aulas. Bien ahí. Ahora, tampoco hay que ser premio Nobel de matemática, ni de física, ni de química para sacar una cuenta rápida. Los 3.000 jardines que ellos anunciaron eran para cubrir. No, porque además están impulsando la ley de la obligatoriedad de los 3 años también. No es que, es decir, para anunciar, vamos, bueno, ahora, que también, digamos, el otro gobierno también la obligatoriedad fue una ley, pero también faltaba cumplirla. Porque una cosa es decir, la escuela secundaria obligatoria, el nivel inicial obligatorio, otra que esté en toda la escuela para que esa obligatoriedad se cumpla en la pública. Pero en esta circunstancia grave que estamos, es que los 3.000 jardines que estaban programados era para cubrir la vacancia de 150.000 pibes que no están incluidos en el sistema de nivel inicial en Argentina. Hay 650.000 niños que no están incluidos en la educación obligatoria. Y esas 3.000 instituciones eran para los 650.000. Ahora, si de 3.000, viste que parece con una cuenta, bueno, viste, vos decís, claro, sala de 3, yo la primera cuenta que hice, te digo la verdad, ¿no? Sala de 3, sala de 4, sala de 5, tengo 3 salones, 3 por 3, 9 más o menos, ahí viste, sí, da, no, claro, pero si vos después sacame un poco mejor la cuenta, decís, en el mejor de los casos, que pongamos 25, que ya es mucho, pero ponele que hagamos un esfuerzo, que lo apretemos un poco a los pibes, y que metamos 25 pibes por salita. 25 pibes por salita, por 10.000, a mí me da 250.000 pibes. Pero son 650.000 los que están afuera. Me están quedando 400.000 pibes que no están incluidos en esta nueva, que pasamos de 3.000 a 10.000 aulas. Pero no solo eso. Ahí ya nos ahorramos un montón de guita. Lo otro es que si construís aulas, no la podés construir donde pensabas que ibas a construir un jardín, porque el aula no puede ser un galpón ahí puesto en el medio de un terreno sin nada. El aula será el aula de una institución, entonces vamos a creer que van a construir aulas donde ya hay institución. O sea, va a haber jardines donde ya hay cobertura, o sea, no va a haber jardines donde hay pueblos que no tienen el nivel inicial garantizado. Y además, la lucha más fuerte que se pierde acá, si eso se da así, es retroceder en toda la batalla que venimos dando del nivel inicial para garantizar la autonomía de nivel y el respeto por la especificidad del nivel inicial. Son instituciones que merecen desde el proyecto pedagógico que se construye desde una institución con esa autonomía, no es la misma que la que depende siempre de la primaria. Y lo que me cuenta acá Adriana, para todos los compañeros y compañeras que también construyen su carrera en el nivel inicial, no es lo mismo el ascenso en cargo directivo en una escuela que depende, que tiene las aulas dentro de la primaria, que en una escuela donde tiene esa construcción autonómica independiente, que es los jardines nucleados, jardines independientes. Entonces la posibilidad de ascender vos en los cargos no es la misma. Es decir, se coarta por donde lo mires. No solo no se construyen los 3.000 jardines. La solución que se propone
Bueno, esto forma parte de las metas que acá estamos viendo. Sí. Te lo cuento en la práctica. Bueno. Maestra del nivel inicial, el ingeniero del ministerio detectó que mi salón necesitaba un baño y se proyectó el baño en noviembre del año pasado. Cuando trajeron el proyecto, el baño era tabiques de 1,50 m de Durlock, de 1 metro por 1 metro, dentro de la sala. Sí. Le dije que eso de ninguna manera, que tenía que estar hermético, que, bueno, se modificó, vinieron en julio de este año a construirlo. El baño está hecho de 1 metro por 1 metro, con tabiques de 1,50 m, y no se dieron cuenta que no estaba en el proyecto de la respiración. Dentro de la sala. Está la sala sin utilizar porque está en construcción desde julio, así que estamos divididas con la otra maestra de la otra sala y damos un poco y un poco, y ellos no se dieron cuenta. Hay que repensar ahora la dieta de los estudiantes. No, realmente digo un chiste porque realmente yo te cuento otra cosa de mi jardín. 17 años pidiendo que nuestro jardín tenga un espacio para que la directora pueda funcionar, la dirección. La dirección hace 17 años que está funcionando dentro de un salón. Pensá en todo lo que significa para la docente a cargo, para los niños, para la directora. Bueno, siempre con muy buena voluntad. Bueno, este año, con esto del plan Construimos Salones, para nosotros fue un beneficio en realidad, pero no está bueno. Bueno, nos van a construir un salón que va a ser de doble turno y el espacio para la dirección, pero te digo, 17 años pidiendo para que el nivel inicial tenga sus comodidades. No, por eso. Quería hablar de los jardines, en mi caso, que se hicieron 2 salones con el aporte municipal. Eso es otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Solo con los jardines que se están abriendo municipales, que no vaya a ser que después... No, solo aporte de la municipalidad, aporte económico. Sí, la construcción económica. La construcción la hizo la municipalidad, nada más. El ministerio venía y dirigía la obra con los baños, tal cual como dice la compañera, adentro de la sala. No se piensa en un futuro que eso siempre los baños empiezan a flotar por arriba. Pero el aporte fue meramente se mudaron la municipal. rejilla también, no tuvieron en cuenta que el baño se baldea. Claro. Se olvidaron la rejilla y después la hicieron, pero no se dieron cuenta que la pendiente va para el otro lado. Tal cual me lo decía el albañil, tal cual. Bueno, estos casos concretos que ustedes dan son muy importantes porque si hay que tener en claro para cualquier plan, que es una de las cuestiones que nosotros observamos en este plan maestro, si hay algo que hay que tener muy en claro para poder proyectar es el diagnóstico. Nosotros no podemos estar desconociendo situaciones concretas de lo que tenemos, con todas las críticas que hay que hacer, con todo el análisis que sabemos que es necesario realizar, porque si no, las metas siempre se construyen o se proponen a partir de un diagnóstico. Cuanto mejor hagamos el diagnóstico, mejor construidas van a estar estas metas. Entonces, lo que observamos en este plan, ya falta poco, ya terminamos, se están aburriendo un poco, ya terminamos. Una de las cosas, nosotros vimos que en este plan hay los 3 aspectos constitutivos fundamentales son el diagnóstico, la meta y la estrategia. Es decir, uno diagnostica, mira cómo está la cosa, se plantea metas y se da estrategias para cumplir esas metas. Como cualquier organización, desde un club, una familia, en este caso, ni más ni menos que el sistema educativo. Bueno, en el diagnóstico hay errores fundamentales que hacen que después las metas que son pensadas realmente no se correspondan con la realidad. Entonces, en el diagnóstico hay errores, toman datos que son contradictorios, no explican de dónde sacan esos datos, errores de tiempos históricos diferentes. Y lo que han hecho es sacar varias fotografías, y fotografías que son equivocadas, y de esas fotografías se plantean metas equivocadas. Como por ejemplo, voy a tomar un caso, que es 5 de cada 10 estudiantes no finalizan la educación secundaria, sería, porque la obligatoriedad termina con la secundaria. Y eso se dice, incluso varias veces hemos escuchado muchos medios salir a decir la autoridad, 5 de cada 10 no terminan la secundaria. Y los periodistas muchos lo repiten como loritos, 5 de cada 10 no terminan la secundaria. Bueno,
Pero eso es una foto y es un dato parcial. Lo que hay que agregar ahí para que el diagnóstico sea más preciso y entonces pensar metas distintas, es que acá hay que decir, 5 de cada 10 no termina la escuela secundaria en el tiempo ideal que está pensada en la escuela secundaria. Es decir, 5 de cada 10 no terminan en los 5 o 6 años que... Porque ahí no están incluidos los que terminan en el 5 y a lo mejor en quinto se llevan 4 materias y el año que viene la rinde 3 en julio y se reciben a lo mejor el año siguiente o el otro. Tampoco los que no terminaron la escuela secundaria y retoman, o van a la escuela de adultos, o en plan fines. Entonces, y también tampoco hay que reconocer que hay otros datos que hay que mirarlo como película, que dicen que 5 no terminan, pero ¿saben? En el 2007, primero hay que decir, la escuela secundaria no siempre fue obligatoria en nuestro país. Recién a partir del 2006 es obligatoria. Recién la ley dice, o sea que a partir del 2007 se empieza a implementar. Y ahí, en el 2007, solo 3 terminaban en el tiempo ideal. Entre 2007 y 2015 se llevó a 5. O sea, del 30% se llevó al 50%. Y si ustedes analizan ya la población y ven entre la población de nuestro país entre 25 y 29 años, el 69% tiene la secundaria completa. O sea, 7. O sea que hay que ver, está bien, falta, sí, tenemos que lograr que el 100%, obvio. Pero no es lo mismo decir solo 5 terminan que decir, mirá, estábamos en 3, ahora 7 ya tienen los estudios. Bueno, veamos cómo, porque para cada uno de los casos son metas diferentes. No se puede definir una sola meta diciendo solo 5 terminan, porque vas a pensar una meta errada y te vas a dar política y estrategia que no sirven. Entonces está bien, no se termina, pero bueno. Y además, también hay una cultura de nuestro país que la escuela secundaria fue pensada como una educación de élite. No viene de la nada la escuela secundaria. La educación, en la historia de nuestro sistema educativo, es la educación que estaba pensada para aquellos sectores medios que mi hijo el doctor pensaba para eso, y incluso está entre muchos de nuestros compañeros, a veces está como reconocido que bueno, y bueno, viste el pibe que no da, y bueno, porque no es para la educación, va a ir a trabajar y no es para esto, y es una lucha que sea entendida como derecho. No fue solo suficiente que la definamos en el 2006 como un derecho, porque después tiene que haber una construcción cultural, que nuestros compañeros se apropien la idea que si es un derecho, el pibe tiene que exigir y tiene que poder terminar Claro, entonces no se puede livianamente decir solo 5 terminan en la escuela secundaria y por eso vos mandamos, porque hay toda una película que tenemos que reconocer y que revisar. Entonces, y así con muchos ejemplos. Día a día el docente a veces, ¿viste cuando dice enseñamos con el paro, enseñamos con el ejemplo, enseñamos con darle de comer a los alumnos, porque en la escuela secundaria se da la copa de leche, porque en la escuela primaria se atiende y se sostiene al alumnado, o sea, no es una cuestión de contenidos solamente. O sea, nuestra escuela, gracias a Dios, la escuela de la República Argentina, enseña un montón de cosas que no están en contenido físico de un manual. No, claro. Por eso, y veo que a veces eso, según lo que vos planteás, a veces se pone como pares dicotómico inclusión o calidad, como que si incluís no garantizás la calidad, y si das bien clase de calidad, enseñanza de calidad, bueno, no es para todos, es para uno. Entonces, y si retenés no es de calidad, todos esos mitos que tenemos, ¿no? Y hay quienes dicen que no se puede definir la calidad y la inclusión de manera diferencial, que no hay calidad si no hay inclusión, digamos.
la calidad tiene que definirse a partir de, incluso la calidad se define a partir de que está todo adentro. Estando todo adentro, ahí empezamos a ver cuál es, pero si no, no. Ya no es de calidad por el solo hecho de que no haya pibes adentro. Pero bueno, son debates que nosotros nos tenemos que dar porque esto es nuevo. Incluso cuando debates que ayer hablamos, cuando fue lo de la asignación universal por hijo, debates internos nuestros, de que incluso fraternalmente, con muchos compañeros que piensan que bueno, que esto es un plan, que no es un derecho, que todo esto que generó determinada inserción de algunos sectores genera mucho ruido en nuestras escuelas. Entonces son políticas que van apuntalando el derecho a la educación, pero que son discutidas por los imaginarios sociales que hoy tenemos en nuestra propia base. Entonces creo que nos merecemos un debate profundo. Acá hay muchas cosas yo no quiero atosigar, en todo caso sí los materiales están, para que los vean, los compañeros los compartan. Las metas son muy discutibles, algunas que están mal hechas, algunas contradictorias, algunas metas que están cumplidas, algunas que no se sabe qué quieren decir. Yo digo, para no ser malo, pero una meta es lograr en el 2026, no ahora, en el 2026, que el 100% de las escuelas primarias y secundarias tengan nuevas estructuras y formatos organizacionales que fomenten nuevos modelos de planificación, enseñanza, aprendizaje colaborativo, interdisciplinario entre docentes y estudiantes. Decir esto y decir nada es lo mismo. Yo pregunto, ¿no hay actualmente formatos organizacionales que fomenten la colaboración, la cooperación, la solidaridad? ¿O no estamos pensando? ¿O por qué tenemos que esperar hasta el 2026? ¿O cuáles son los formatos? ¿Quién nos va a definir? Si hoy tenemos que estar las empresas queriendo interferir en la escuela, ¿serán los formatos organizacionales, serán los formatos empresariales, donde el director sea el gerente, los trabajadores sean los empleados? Entonces, sí, la escuela tiene que ediliciamente cambiar determinadas cosas. Hay que ver con qué fines. Claro. Pero claro, hay que discutir eso. Por eso digo, esto es decir mucho y decir nada. Dicho así como una meta tiene que ser precisa. Esto es una meta. Esto si una esto es una expresión de deseo. Si fuese una meta, es decir, tenemos que contar con una organización institucional, con espacios, con horas reconocidas, con posibilidad de tener una sala, con reuniones, horas institucionales, horas de los docentes para planificar, presentar proyectos. Bueno, dame metas, porque si no esto va a depender de la voluntad de cada una de las escuelas. Así no es una meta. Y así con muchas otras, después sintetizan, reducen más, hacen un reduccionismo, por ejemplo con los pueblos originarios o indígenas, hablando de los pueblos originarios o indígenas en general, diciendo qué cantidad del pueblo originario indígena está inserto en el sistema, ¿no? Siendo que cada una de las etnias, cada una de las organizaciones de los pueblos originarios, dependiendo de son Wichí, Toba, Mocoví, tienen distintos niveles de relación con el modelo homogéneo y hegemónico, y son distintas las realidades de cada uno de los pueblos originarios en sí mismos. Tiene particularidades que acá son reducidas al concepto de pueblo originario y que sintetiza, así como decimos el 50% es privado, público, eso también en ese porcentaje elimina las diferencias y las particularidades de cada uno de los pueblos originarios, que como meta tendría que estar tenido en cuenta, como metas. Y así, bueno, con muchísimas, pero lo que nosotros en general, lo que queremos plantear es que las estrategias son casi inexistentes en este plan, no dicen cómo lo van a hacer. Hay metas que se pueden cumplir ya y que se planean en el 2026 para hacerlo, por ejemplo, garantizar la obligatoriedad de la sala de 5, hay un muy bajo porcentaje que todavía no está en sala de 5 incluido, y ese bajo porcentaje, que es alrededor de entre el 5 y el 10%, quiere lograrlo en el 2026. Es una meta muy cerca de ser alcanzada, entonces hay que hacer estrategias para garantizar el 100% de la población en la sala de 5. Y así con muchas otras cosas más. Pero a nivel general, la crítica fundamental que nosotros hicimos, que este plan lo que no dice es con qué lo van a hacer. Si no tuvieran en cuenta los terrenos para los 3.000 jardines, te imaginas que para eso... Bueno, te imaginas. Y lo peor que
lo que esbozan es reconocer la ley de financiamiento educativo que establece, dicen ellos, el 6%. Bueno, también, sin ser un premio Nobel de Economía, cualquiera de nosotros dice, ya el 6% de la inversión no nos está alcanzando. Porque recuerdan, la ley de financiamiento educativo que nosotros logramos en el 2005, después de esa ley se sanciona la Ley de Educación Nacional, que amplía la obligatoriedad a 14 años de educación. Teníamos un financiamiento para una ley donde la sala de 5 o de 4 no era obligatoria y la secundaria tampoco era obligatoria. Con eso igual se pudo avanzar un montón. Pero ahora, a las metas que todavía, incluso una de las metas que no se cumplió en todo este periodo desde la sanción de la ley, es la escuela de jornada extendida y completa. Ahí hay un déficit muy importante en todo el país, de las pocas escuelas que tenemos de jornada extendida y completa, que es uno de los ejes en los cuales tenemos que avanzar, porque es muy importante contar con cada vez más escuelas de jornada para repensar no solo las horas de trabajo, sino los diseños curriculares, la forma de enseñar y aprender, que es muy distinto en estas escuelas con la jornada extendida y completa. Bueno, eso no se logró. Pero para lograr eso y todo lo que ellos se proponen, está empezando en un presupuesto que ya no alcanza ahora con lo que hay. Entonces no podés plantearte más metas con la misma plata o incluso con menos, porque del 6% ya en el 2017 es el primer año que no se cumple, porque la inversión en educación en 2007 fue del 5,5%. Ya empezamos a caer y está por debajo del 6% de lo que se compromete el Estado. Entonces es como que vos estás en tu casa y en este último año el sueldo se empezó a achicar, no porque cobras menos, sino porque aumentaron más las cosas, como que te aumentó la luz, el gas, el servicio de internet, ya no tenés los partidos gratis y vas a pagar, te aumentaron la mercadería, el carrito con los 200 pesos que llenaba el carrito ya no va a ir al almacén de la esquina a comprar un poco de fiambre. En ese marco, encima vos proyectás construir el segundo piso de tu casa. Y es como que no te va a dar. Es como que las cuentas. El presupuesto es eso. El presupuesto es concreto, es la plata que tiene un país. Y es como tu sábana, la sábana tuya de tu cama. Tiene unas dimensiones de la sábana. Si vos tirás para arriba se te tapan los pies. No hay forma, no se estira. A veces vos le tirás como podés, pero llega un punto que se te ven las patas. Entonces, si un país en el que la sábana es la misma o menor, que ya no alcanzaba, la sábana alcanza menos y encima querés proyectar más metas, bueno, decime cómo lo vas a hacer. Si es el mago sin dientes o qué otro mago puede lograr que con menos presupuesto se generen 50 metas más en el sistema. Así que bueno, como ustedes ven, he traído solo pares de preocupaciones. Nomás es la invitación a seguir luchando, porque a esta la ganamos luchando, ¿no? Y resistiendo al ajuste que nos quieran imponer. Para nosotros y para los pibes y para la educación pública. Bueno, muchas gracias, compañeros. Ahora sí, a ver si nos pueden preguntar y responder. En primera instancia le vamos a agradecer entonces a Miguel, le vamos a hacer un obsequio a cada departamento. Esperamos contar con él en el futuro para que nos siga interiorizando de todo este tema del plan maestro y de todo lo que se viene. Así que muchas gracias, Miguel, muy agradecido.